En el marco de las actividades presenciales del Máster Universitario en Memoria y Crítica de la Educación que gestionan conjuntamente la UNED y la Universidad de Alcalá, hemos tenido la oportunidad de hablar con el profesor Antonio Novoa, catedrático de Historia de la Educación y Educación Comparada, rector honorario de la Universidad de Lisboa. Es doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad de Ginebra y doctor en Historia Moderna y Contemporánea por la Universidad de París, la Sorbonne. Su conferencia sobre políticas educativas europeas inauguraba el programa de actividades presenciales de este máster semipresencial en la Facultad de Educación de la UNED. En Canal UNED pondremos un enlace a esta conferencia del profesor Antonio Novoa para que tengan ocasión de escucharla y también escuchar la semblanza que de él realizó en su presentación el profesor Alejandro Tiana, rector de la UNED, acercándonos a su trayectoria personal y profesional, una autoridad tanto en política de la educación como en historia contemporánea de la educación. Hemos tomado algunas notas y a partir de ellas vamos a conversar con el profesor Antonio Novoa. Muy buenos días, profesor. Buenos días. Muchas gracias por compartir este tiempo de radio de la UNED en Radio 3 y también en el canal UNED. Una de las frases de la conferencia podríamos sacarla como un titular y me da pie a la conversación porque nos decía que Europa históricamente nunca ha tenido una fragilidad tan grande en su parte occidental como la que estamos viviendo ahora. En todos los periódicos, en los medios de comunicación en general, estamos cada día escuchando sobre los efectos de las elecciones en Estados Unidos, el nuevo presidente Donald Trump, pero también y algo que preocupa más internamente a Europa y es la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Todas las divergencias que se están produciendo en la política económica, pero también todos los problemas que pueden ocasionar ese periodo de elecciones que están por venir en la Unión Europea. Y todo esto afecta a la educación. Por eso me gustaría que nos explicase un poco esa idea de crisis, de fragilidad de esta Europa que estamos viviendo, profesor Novoa. Sí, es un placer muy grande estar aquí conversando con usted y con las personas de la UNED y con todos los oyentes de este programa. Sí, creo que estamos viviendo este tiempo muy complicado, la fragilidad occidental de Europa, primero con el frente de Reino Unido y con la salida de Reino Unido de la Unión Europea, con el famoso Brexit, pero además con la elección de Trump, que ha elegido la Europa como uno de sus principales enemigos o adversarios, tal como China. Creo que son los dos enemigos de las políticas de Trump en Estados Unidos, son China y la Europa, la Unión Europea. Creo que eso nos trae una fragilidad muy grande, además con los problemas en Europa oriental, problemas políticos con las democracias en Polonia, en Hungría, y además con los problemas en el frente sur de Europa, con el problema de los refugiados, coloca a Europa en una situación muy complicada. Entonces, en los próximos años, o tenemos esa capacidad del espíritu europeo, esa capacidad de una experiencia europea a partir de ideales que han sido los ideales fundadores de la Unión Europea hace 60 años con el Tratado de Roma. Y vamos a una Europa de mayor convergencia, de mayor igualdad, de políticas sociales y de desarrollo fuerte. Y no solamente a una Europa económica y monetaria en los tiempos que estamos ahora viviendo, o Europa va a tener muchos problemas. Ahora, para esa otra Europa, una Europa del social, una Europa de la convergencia, una Europa de la solidaridad, una Europa de los derechos humanos, la educación es una base absolutamente esencial. No creo que necesitemos de políticas normativas al nivel de Bruselas, pero creo que necesitamos de políticas que permitan alargar, que permitan aprofundizar
nuestra experiencia de Europa, que nos permitan ser más europeos porque vivimos en otros países, porque tenemos experiencia de otros países, porque conocemos a otras culturas, como en el caso del programa Erasmus, pero otros casos habrá. Ahí está el mejor de esa ciudadanía europea que es hecho de muchas culturas, de muchos ideales, de muchas ideas, de mucha diversidad. Bueno, una de las cuestiones que nos explicó detenidamente en la conferencia era precisamente, pues nos hablaba de las iniciativas simbólicas, de las políticas educativas que afectaban directamente a la Unión Europea, pero sobre todo a la Comunidad Europea en el amplio sentido de la palabra. Nos hablaba de Erasmus, PISA y el proceso de Bolonia. Profesor Novoa, me gustaría volver a repasar estos aspectos porque en este momento también estamos celebrando años de Erasmus, que se puso en marcha pues, en 1987 y nos comentaba que era el programa de mayor éxito de la Unión Europea. Para mí sí, para mí los 30 años de Erasmus significan una otra generación, generaciones que se han formado en otros países, que han tenido la experiencia cultural, social de otros países, que han tenido contacto con otras lenguas, que han podido experienciar Europa. Y eso es, desde mi punto de vista, lo mejor que Europa tiene para nos ofrecer. La posibilidad del viaje, la posibilidad de la movilidad, la posibilidad del encuentro, la posibilidad de nos formarnos y de nos educarnos en otras culturas, en otras ideas. Entonces, que Europa, Erasmus, ha sido un programa muy exitoso desde mi punto de vista porque era un programa que tenía una gran libertad. Las personas podían escoger dónde querían estudiar. No había una política de armonización, de uniformización. Había una política de libertad, de poder cada uno escoger a dónde quiere ir. Ciertamente que el programa tiene muchas críticas que se pueden hacer y la principal es una cierta discriminación de los estudiantes con bajas rentas y que los estudiantes de familias más ricas tienen más posibilidad de usar el Erasmus que las familias de más pobres. Pero reconociendo algunos problemas, creo que Erasmus ha estado simbólicamente como lo mejor de las políticas educativas europeas. Y en los últimos 25 años, Erasmus tiene 30, que son los 25 años del Tratado de Maastricht, que se ha celebrado en el 92. Creo que lo mejor de las políticas educativas se puede simbolizar en este programa Erasmus y en las generaciones Erasmus que ahora existen en Europa. Y nos hablaba también de PISA y del proceso de Bolonia y en este orden, pero me gustaría continuar por el proceso de Bolonia como símbolo de esas políticas educativas, porque en España estamos ahora también en un proceso ciertamente complejo en que se van a cambiar de nuevo pues, los grados, se están evaluando los que ya se han puesto en marcha y todo esto dentro de ese espacio compartido, de ese espacio europeo y muchas veces además confundimos ese proceso de Bolonia con algo vinculado a la Unión Europea exclusivamente, profesor. Sí, el proceso de Bolonia puede funcionar como el ejemplo contrario al programa Erasmus en un cierto sentido. Parte de bases muy diferentes, parte de una idea de armonización de los grados, de los ciclos de estudios, de tentativa de alguna uniformización del espacio europeo de la educación, de la enseñanza superior, parte del principio de que cuanto más similares, cuanto más homogéneos sean los sistemas de enseñanza superior, más fácil es el reconocimiento de diplomas, es la movilidad, etc. Yo no lo creo. No lo creo creo que lo que es interesante desde el punto de vista de la contemporaneidad es la diversidad. Diversidad de las instituciones, diversidad de las universidades. Las universidades tienen que tener proyectos diferentes, tienen que tener modos de organización diferentes, tienen que ofertar a la gente cosas diferentes y no veo ningún interés en tener universidades
similares, idénticas, sea dentro de los países, sea en el espacio de la Unión Europea. Entonces, me parece una falsa cuestión la cuestión de la armonización o de la uniformización de los grados, de los ciclos de estudios, de los procesos al interior de las universidades. Creo que habría, al contrario, que dar libertad, que dar diversidad y permitir a la gente que viaje, permitir a la gente que se va de un país al otro. Además del proceso de Bolonia, y eso es muy curioso porque hay mucha gente que habla del Tratado de Bolonia, no hay ningún tratado. Nunca se ha celebrado ningún tratado de Bolonia. Bolonia no es una ley, no es un tratado, no es una normativa, por eso se llama proceso, que es una lenguaje mucho polisémica. Es un proceso que no es de la Unión Europea, pero sí, claro, que envuelve a los países de la Unión Europea, se ha lanzado con una matriz económica muy fuerte, una matriz de ligación, de abertura de la universidad al exterior, lo que yo defiendo que la universidad se debe abrir al exterior, que la universidad se debe abrir a la sociedad, pero en el interior del proceso de Bolonia esto se ha traducido en sinónimo de tecnología y de economía y de empresarialización y de comercialización de las universidades y de gestión managerial, gestión empresarial de las universidades. Ahora, para mí, una cosa no se puede confundir con la otra. Las universidades sí se deben abrir a la sociedad, se deben abrir al público, deben prestar cuentas, deben rendir cuentas de su trabajo a la sociedad, deben tener una mucho mayor permeabilidad desde el punto de vista social, una mucho mayor capilaridad con las ciudades. Pero esto no es lo mismo que tener una universidad direccionada únicamente desde el punto de vista de una gestión empresarial, de una lógica de innovación meramente tecnológica. Y creo que Bolonia ha acentuado mucho esta dimensión de la universidad, y cuando se acentúa mucho esta dimensión del valor económico de la universidad, la dimensión económica de la universidad, se pierden otras dimensiones de la universidad que son tan importantes como estas, las dimensiones culturales, las dimensiones humanistas, las dimensiones de una otra capacidad para pensar lo que no se puede pensar en otras instituciones. Lo mejor de la universidad siempre ha sido la libertad. Lo que Jacques Derrida nos decía, una universidad sin condiciones. Esto es una universidad de una libertad incondicional. Esto es lo mejor de la universidad y es lo mejor que la universidad puede dar a la sociedad, puede dar a la innovación, puede dar a la economía sin caer en estas lógicas empresariales, en estas lógicas comerciales que Bolonia desgraciadamente ha acentuado demasiado en las universidades europeas. Después me gustaría precisamente, y quizá para concluir esta conversación, que nos hablase sobre esa idea suya que además desarrolló como rector de la Universidad de Lisboa, de la universidad. Pero antes, y un poco para completar pues de alguna manera esas tres iniciativas simbólicas que nos mencionaba en la conferencia, es hablar de PISA, ese informe del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes además de 15 años, ese informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Informe que además abarca muchos otros países más allá de las fronteras de la Unión Europea. Se refiere básicamente pues a la enseñanza secundaria y que influye muy directamente en las políticas educativas, en los sistemas educativos de muchos estados. Por eso me gustaría, profesor Novoa, que nos hablase de PISA. PISA es un programa muy poderoso, es el programa educativo más poderoso en el mundo en este momento, lo que influencia de manera más clara países del norte y del sur, del oriente y del occidente, tiene una
una influencia inmensa en todos los países y en todos los lugares. Y es un programa que ha sido muy innovador en el sentido en que por la primera vez en el mundo no se han comparado sistemas educativos, no se han comparado la calidad o la estructura de los sistemas educativos, sino más bien que se ha inventado una prueba universal que todos los estudiantes de una determinada edad deben hacer en todo el mundo. Entonces que hay una gran innovación en este programa y este programa es un programa que está influenciando mucho las políticas educativas y la está influenciando desde mi punto de vista de una manera negativa porque está creando una ilusión que hay una especie de una jerarquía mundial donde están los que están en primer lugar y en segundo lugar y en tercer lugar serían los países a imitar o los países que nosotros deberíamos mirar para ellos para ser igual. Ahora, sería una cosa absolutamente increíble imaginar que una política educativa española podría tener como ejemplo los casos de Singapur o de Corea del Sur o de un otro país asiático que está, o de Japón, etc. No tiene ningún sentido. Y entonces que lo que yo digo, lo estábamos hablando hace un rato, es que PISA tiene muchos datos, tiene mucha información muy valiosa para toda la gente, para educadores, para padres, para políticos, para estudiantes, para directores de escuelas, pero es una información que ninguna persona las conoce muy mal. ¿Y por qué? Porque lo único que cuidamos de ver en PISA es la clasificación. ¿Quién está en primero, quién está en último, quién está en lugar? Y esta idea de una clasificación es totalmente una tontería, no hace ningún sentido. Entonces, que si uno pudiera olvidar la clasificación, si uno pudiera retirar la clasificación, no hacer clasificaciones, porque esto no es un campeonato de fútbol o de otra cosa cualquier, y uno quedara solamente con los datos cualitativos, con los datos que permitieron mirar a la realidad de nuestros estudiantes, ahí sí que podría ser un programa interesante. Tal como la comunicación social, la televisión lo transforma en el día de habemos subido 2 lugares en el PISA, habemos descido 3 lugares en el PISA, y eso se transforma en la materia principal de formulación de las políticas educativas, estamos cayendo en un error fatal y un error que puede traer muchos más problemas que ventajas de los puntos de vista de las políticas educativas en todos los países del mundo. La verdad es que prestamos demasiada atención a esta y a otras clasificaciones, también en los rankings que clasifican a las universidades. Y bueno, en este caso, además, que estábamos comentando, el informe PISA es un proyecto de la OCDE, una organización muy influyente en las políticas económicas y no solo de los Estados miembros de esta organización. Y al hilo de esta cuestión, profesor, en la conferencia nos hablaba de una reciente conferencia suya donde hablaba de 3 lo mencionaba como su horrible triple E. Me parece muy importante que ahora para los oyentes de Radio 3, los oyentes de la UNED en Radio Nacional de España y también para quien nos pueda escuchar en Internet, en el canal UNED, y como digo, pondremos un enlace a la conferencia del profesor Novoa, pero con la experiencia de este profesor, no solamente experiencia académica y de investigación, sino también experiencia práctica. Recordemos que una de sus, digamos, más recientes aventuras es precisamente pues haber sido candidato a la presidencia de la República Portuguesa en 2016. Además, pues en el puesto, hablando de ranking, número 2, pero durante años consultor no solamente de la presidencia portuguesa, sino de otros organismos internacionales. Creo que su triple E me gustaría compartirla con los oyentes de Radio Nacional: empleabilidad, excelencia y emprendimiento.
porque escuchándole nos dábamos cuenta de la importancia del lenguaje, de la reflexión y de la investigación en cualquier ámbito, no solamente académica, sino desde los estudiantes de secundaria hasta los estudiantes de universidad, pensando y reflexionando sobre todos estos documentos que nos apabullan, pero también la realidad que nos circunda. Claro. No, eso es la cuestión de los lenguajes es muy importante. La manera como hablamos nos influencia la manera como pensamos y nos influencia la manera como actuamos. Entonces, que las palabras no son inocentes. Uno puede decir que las palabras no tienen culpa y que, en un cierto sentido, ninguno de nosotros puede estar en contra, puede ser contrario a la idea de empleabilidad o a la idea de excelencia o la idea de emprendimiento. Son palabras que son ditas de una manera positiva, de una manera fuerte y, por supuesto, que hay una adhesión normal de todas las personas a estas palabras. El problema es las políticas, los discursos, las ideologías que están por detrás de estas palabras. Y en el caso de la empleabilidad, está por detrás una ideología de cómo la educación debe formatar a la gente para ser empleable, para se mantener empleable. Y hablar de empleabilidad, lo empezamos a hablar de empleabilidad. Históricamente, el concepto ha sido iniciado en el momento en que no había empleos, cuando los empleos desaparecieron, cuando ha empezado un paro generalizado, sobre todo en los jóvenes, hemos empezado a hablar en empleabilidad, no en empleo, no en tener empleos, no en tener empleos dignos, no en tener empleos con calidad, de gente cualificada, sino más bien en tener empleabilidad, como si eso fuera una culpa de nosotros que no tenemos empleo. Es culpa de nosotros porque no hemos invertido suficientemente en nuestras cualificaciones, porque no hemos invertido suficientemente en nuestra formación, en nuestra empleabilidad. Entonces es nuestra culpa. Si estamos en el paro, la culpa es nuestra. Ahora, esta idea de empleabilidad es una idea que puede ser muy maligna desde el punto de vista de las políticas educativas, porque lo que hay que hacer es invertir en las personas, en su cultura, en su formación, en su preparación, además para que puedan tener empleos que uno no sabe cuáles son los empleos dentro de 20 o 30 años. Sabemos de ciencia segura que dentro de 20 o 30 años el 30% de los empleos actuales van a estar automatizados, que la configuración del mundo del trabajo va a ser muy diferente de hoy. Entonces hay que preparar a la gente desde el punto de vista cultural, mental, de su formación completa para poder tener estos empleos. Y cuando hablamos de empleabilidad, estamos haciendo una definición muy restrita de lo que es preparar un estudiante de enseñanza secundaria o de enseñanza superior. Lo mismo con la excelencia. Todos queremos ser excelentes. Si uno se pasea en América Latina y va a las universidades privadas, por ejemplo en Brasil, de pésima calidad, lo que está en el frontón de la universidad es: somos una universidad excelente, somos la universidad más excelente del mundo. Esta retórica de la excelencia es una retórica que nos ha producido un productivismo académico, una voluntad de publicar y publicar y publicar, publicar sin sentido, una obsesión con los rankings académicos, con los rankings del profesorado, que nos está tirando el sentido de lo que es ser universitario y que nos está retirando el tiempo para pensar, el tiempo para reflexionar. La universidad tiene un tiempo diferente del tiempo de la economía o del tiempo de la sociedad. Y por eso la universidad es una institución tan diferente de todas las otras. Es una institución que ha sido inventada hace 8 o 9 siglos y que va a seguir
y nuestra vida, porque es una institución diferente. Si no marcamos esta diferencia, si no tenemos conciencia que el tiempo universitario, que el tiempo académico no es el mismo tiempo del productivismo empresarial, del productivismo económico, del productivismo de otro orden, y caímos en esta retórica de la excelencia, vamos a perder lo que es más singular, lo que es más importante dentro de una universidad. Lo digo de nuevo, la universidad tiene que se abrir al exterior, tiene que se abrir a la sociedad, tiene que valorizar el conocimiento. Pero decir esto es muy diferente de una excelencia que se traduce en este productivismo académico, en esta ciencia de fast food, de comida rápida, de cosas que se publica un artículo hoy, otro mañana, y otro mañana, y otro mañana, sin ningún sentido, sin ninguna capacidad de reflexión crítica. Y el mismo con el emprendimiento. De nuevo, es una palabra muy positiva. Ser emprendedor, tener iniciativa, asumir riesgos, tener innovación, ser creativo, todo esto es muy positivo. Y además por la universidad, esto es muy importante. Pero cuando hablamos de emprendimiento, solamente miramos muchas veces la dimensión tecnológica del emprendimiento. Solamente miramos la idea de una conexión entre la universidad y el desarrollo tecnológico empresarial inmediato. Ahora tenemos que abrir la universidad a otras dimensiones y no hacer una definición solamente de la universidad en esta dirección. Entonces, en esa conferencia de que usted hablaba, he utilizado estas tres palabras de empleabilidad, de excelencia, de emprendimiento, para decir que las palabras, por supuesto, son muy positivas, que todos nosotros en algún momento de nuestra vida las hemos dicho y las hemos dicho de una forma valorativa, importante, pero que hay que mirar por detrás de las palabras y ver las evoluciones, las políticas y las tendencias que estas palabras están trayendo para dentro de las universidades y para dentro de la enseñanza superior. Una reflexión muy importante ahora que además pues estamos en ese periodo de la Agenda 2020 que también comentaba en la conferencia, en esa apuesta de la Unión Europea, aquí sí, de la Comisión Europea, de alguna manera para modernizar la educación y para sacar adelante pues todos estos conceptos que nos estaba comentando el profesor y hay que vigilar para que efectivamente las palabras no pierdan el sentido y recuperar también esa parte que nos mencionaba humanista de la cultura, ese espíritu de Europa. Y en este mismo sentido, el profesor Antonio Novoa nos hablaba de esa idea en la que se propone trabajar, la idea de cosmopolitismo, también como una característica del espíritu europeo y que de alguna manera tendría que impregnar todas las políticas de formación y de educación de esa Europa que se supone que queremos construir entre todos los ciudadanos que la conforman. Uh-huh. Sí, yo creo que lo mejor de la tradición europea históricamente ha sido el cosmopolitismo, la idea de la articulación del cosmos y de la polis, ¿no? La idea de la articulación, el cosmos es nuestra ciudad, ¿no? El cosmos es nuestra responsabilidad. Hoy tenemos una clareza muy grande de que hay solamente un planeta y de que hay solamente una humanidad. Entonces, que esta conciencia de que hay un planeta y una humanidad, aunque con una inmensa diversidad, nos torna responsable por este planeta y por esta humanidad. Si cada uno de nosotros no se siente responsable por este planeta, con todas las consecuencias ecológicas, climáticas, ambientales y tal, si uno no se siente responsable por esta humanidad, no se siente que la humanidad no es su problema, muy difícilmente nos podremos decir cosmopolitas, ¿no? Entonces la idea del cosmopolitismo es, desde mi punto de vista, muy importante para reforzar
la ciudadanía europea. No hay ciudadanía europea sin una dimensión cosmopolita. Si Europa se cierra con sus fronteras, como si fuera una cosa cerrada del mundo, cerrada a los refugiados, cerrada a la diversidad. Sin esa dimensión cosmopolita, yo no quiero de esa Europa. Esa no es mi Europa. Yo soy europeo, pero mi Europa es una Europa cosmopolita, abierta al mundo y responsable por un planeta que es el nuestro y por una humanidad que es la nuestra. Y de aquí se pueden deducir muchas políticas ambientales, políticas frente a los refugiados, políticas desde el plan mundial, políticas de derechos humanos. Nuestro premio Nobel de literatura, hemos tenido solamente uno, entonces tenemos que cuidar muy bien de él, que es José Saramago, ha recibido a su premio Nobel en el día 10 de diciembre del 98. Y cuando ha hecho el agradecimiento del premio Nobel, se ha acordado que en ese día, precisamente en ese día, se celebraba la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que había sido firmada en el 10 de diciembre de 1948. Y entonces ha hecho una intervención diciendo, hoy estamos celebrando los 50 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero si uno mira para los últimos 50 años, nos apercibimos, nos tomamos conciencia de que alguien, los estados, las corporaciones, las personas, no ha cumplido su deber, ¿no? Que alguna cosa no ha corrido bien durante esos 50 años. Y entonces ha propuesto en ese discurso que uno se redactase una declaración universal de los deberes humanos, ¿no? Y en esta declaración de los deberes humanos hay una dimensión de libertad, no solamente como derecho, pero la libertad como deber. Y el cosmopolitismo para mí es la libertad como deber. Esto es nuestro deber frente a los otros, nuestro deber frente a la humanidad, nuestro deber frente a los derechos humanos. Esto es lo mejor de la tradición europea. Y Europa se reorganiza a partir de estos valores, o si Europa sigue en los valores que en este momento dominan el espacio europeo, no tendrá ningún futuro, en mi opinión. Estamos hablando con el profesor Antonio Novoa, un referente en la docencia y la investigación en las ciencias de la educación. Agradezco muchísimo sus palabras. Sé que estamos grabando en los estudios de radio de la UNED, precisamente en la tarde de esa intensa mañana en que se inició pues, esa semana presencial del Máster en Memoria y Crítica de la Educación aquí en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Pero, profesor Novoa, avanzaba que me gustaría concluir con esa idea que tiene de la universidad del siglo XXI, que enlaza con ese espíritu universitario de hace tantos siglos, de alguna manera, pero reclamando nuevos valores para esta universidad de tiempos nuevos. Y en la conferencia nos mencionaba además esa idea de la universidad que protege lo que todavía no es económicamente rentable. Ese espíritu, iba a decir altruista, me gustaría que nos hablase de esa idea de universidad que, como antes mencionaba, pues durante sus mandatos como rector de la Universidad de Lisboa, pero ahora que sigue pues trabajando muy directamente en ese Instituto de Educación de la propia Universidad de Lisboa, pero también en otras muchas instituciones de distintos continentes en las que pues de vez en cuando pues tienen la suerte de tenerle como profesor invitado. Uh-huh. Sí, hay una palabra en francés, yo no sé si tiene traducción para español, pero voy a intentar la traducción. La palabra en francés es la palabra désintéressement, que traducida literalmente es la palabra desinterés. Desinteresadamente. Desinteresadamente. Entonces, que
esta palabra es una palabra que puede ser equívoca, porque desinteresadamente puede ser que soy indiferente a las cosas, que nada me interesa. Pero puede ser una otra cosa, que es un interés mayor, ¿no? El desinteresadamente es que me doy a las cosas sin tener un interés inmediato, sin tener un interés que sea económico, que sea político, otro inmediato. Y en esta palabra va el futuro de la universidad. La idea es que tenemos que nos batir, que luchar por un interés mayor. Y ese interés mayor es un interés cultural, es un interés humano, es un interés que nos hacemos útil por causa del desinteresadamente. Es el desinteresadamente que nos torna útil. Es una paradoja, pero es la mejor paradoja para definir la sociedad del siglo XXI. Y esto hay que comprenderlo en todos los puntos de vista. Y esta dimensión de abertura a la sociedad, lo que estábamos hablando de una universidad de la ciudad, una universidad que cambia el es por la C, ¿no? Que no es más universidad, pero es universidad. Que de universidad en el sentido de la polis, la ciudad en el sentido de la polis, en el sentido de la responsabilidad social, una universidad de la responsabilidad social, una universidad que no vive virada para adentro, sino que vive en esta dimensión fuerte de responsabilidad social. Una universidad donde viven millares y millares de estudiantes, ¿no? El 3% de la población mundial es estudiante universitario y en nuestros países además más de eso, el 4%. Es una dimensión inmensa, es mucha gente para que no celebremos, para que no asumamos nuestra responsabilidad social. Entonces, esta universidad es la universidad del futuro. Ahí tiene que tener la innovación, la tecnología, la economía, el desarrollo económico, pero tiene que tener también las humanidades, la cultura, la historia, la filosofía. Es el lugar donde están todas las culturas y todas las disciplinas. Esta es la invención increíble de las universidades, porque un laboratorio científico puede ser extraordinario, pero un laboratorio científico que esté afuera de la universidad, hay dos cosas que no tiene, pero que la universidad tiene. Primera cosa, tiene unos tantos científicos, pero le falta todo el resto. Le falta todo el resto. Puede tener unos tantos físicos y unos tantos biólogos, pero le falta la matemática y la química y la historia y la filosofía. Le falta todo lo que hace de la cultura una dimensión más fuerte. Y le falta una segunda cosa, que es el secreto de la universidad. Le faltan los estudiantes, le faltan las nuevas generaciones, le faltan la capacidad de renovación que solamente una universidad tiene. Y cuando le faltan estas cosas, tiene una gran dificultad en asumir una dimensión de futuro. Esto está en la universidad. No lo podemos perder con visiones parcelares, con visiones economicistas, con visiones comerciales de la universidad. Entonces, nuestro desafío es el de abrir la universidad, de asumir todas nuestras responsabilidades públicas, de asumir todas nuestras responsabilidades sociales, económicas, tecnológicas, mas sin hacer un desvío, una disminución de lo que es la universidad a través de visiones que son visiones parcelares de una institución que gana en su dimensión global, en su dimensión de unidad, en su dimensión de tener ahí a todas las culturas, a todas las disciplinas, a todos los estudiantes, que sean más jóvenes o más adultos, a todos los profesores. Aquí está el corazón del cambio y en este corazón del cambio bate también el cambio de las sociedades del siglo XXI. Pues con esa idea, sintiendo ese latido de la universidad, cerramos este espacio de la radio de la UNED en Radio Nacional de España, Radio 3 y en Canal UNED, canal.uned.es. Muchísimas gracias, profesor Antonio Novoa.
Ha sido un placer no solamente asistir a la conferencia, sino tener la oportunidad de conversar en Radio 3 de una manera, entre comillas, quizá poco académica, pero yo creo que muy esclarecedora para nuestros oyentes y también para los estudiantes. Muchísimas gracias. Como decía, es rector honorario de la Universidad de Lisboa, un cargo honorario merecido porque impulsó y mucho pues ese cambio para la Universidad de Lisboa, pero también toda la trascendencia de sus investigaciones, de sus publicaciones, tanto para el ámbito iberoamericano como para otros contextos. Él es catedrático del Instituto de Educación de la Universidad de Lisboa y quiero recordar muy expresamente para los estudiantes de la UNED, en concreto de este máster en Memoria y Crítica de la Educación, un máster que se realiza en coordinación, en colaboración con la Universidad de Alcalá de Henares, con la colaboración también de profesores de otras instituciones, en especial también de la Universidad Complutense de Madrid. Pues el documento que quiero recordar es esa carta a un joven historiador de la educación que se publicó en el primer volumen de la revista Historia y Memoria de la Educación en 2015. Es la revista de la Sociedad Española de Historia de la Educación. Pondremos un enlace porque es importante que conozcan este documento, no solamente para los estudiantes universitarios, sino para cualquier persona interesada pues, por la educación, por la investigación, por nuestro futuro, por esa idea de una Europa compartida. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias. Hasta otro encuentro. Es un placer muy grande. Muchas gracias. Sin distancias, cuando quieras, donde quieras. Canal.uned.es